Muy buenos días, mi nombre es Fernando Murcia. En este video quiero explicarle el procedimiento para el cálculo de las cargas internas en cada uno de los elementos de una estructura o una cercha. Como pueden observar, aquí tenemos una cercha tipo home. Por lo menos aquí tenemos las cargas externas que actúan sobre la estructura. Aquí se visualizan las reacciones, que es la reacción en el punto A y en el punto G, en estos dos nodos. Aquí se visualizan las longitudes de cada uno de los segmentos de la estructura. Estas longitudes se sacaron por medio de trigonometría. Estos cálculos se habían realizado anteriormente. Entonces yo voy a explicar hoy el procedimiento a través del método de nodos para determinar cada una de las cargas internas de los elementos estructurales. Primero que todo, lo primero que se hace es calcular las dos reacciones que actúan en la estructura. Aquí tenemos la fuerza Fa y la fuerza Fe. Para calcular estas dos reacciones, lo primero que hacemos es realizar una sumatoria de momentos, ya sea en el punto A o en el punto G. En este caso, hacemos la sumatoria de momentos con respecto al punto A. Entonces aquí tenemos obviamente estas dos fuerzas que están aquí. La fuerza de 3.655 y la fuerza de Fa obviamente no realizan ningún momento, ya que su línea de acción pasa por el punto de análisis. Entonces aquí tenemos la fuerza de 7.31 kN. Obviamente realiza un momento en sentido horario, por lo tanto su momento es negativo. Aquí la distancia, aquí están las distancias, la distancia del punto A hasta el punto L, hasta el nodo, del nodo A hasta el nodo L es de 2 metros. Aquí están las medidas. Entonces ahora analizamos la otra fuerza de 7.31 kN. También realiza un momento con respecto al punto A. La distancia desde el nodo A hasta el nodo K es de 4 metros. Lo mismo, o esta otra fuerza de 7.31 newton realiza también un momento. Obviamente su distancia es de 6 metros. Esta de 7.31 también realiza un momento que es negativo. Su distancia es de 8 metros. Esta fuerza de 7.31 kN realiza un momento también en sentido horario y su distancia sería de 10 metros. Encontramos la fuerza de 3.655 kN que realiza un momento en sentido horario y su distancia desde el punto A hasta el punto G es de 12 metros. Y tenemos la fuerza Fg que realiza un momento en sentido antihorario y por lo tanto este momento es positivo y su distancia es de 12 metros. Simplificando el cálculo entonces tenemos la fuerza Fg que equivaldría a 21.93 kN. Entonces, ¿qué hacemos? Aplicando la ecuación de equilibrio, hacemos sumatoria de fuerzas en Y y calculamos la fuerza de Fa, que en este caso obviamente es de 21.93 kN, igual a la fuerza Fg. Ya como pueden observar, esta estructura, por ejemplo, observamos la sección ADJ y la sección JGD. Como pueden observar, estas dos secciones son simétricas. ¿Qué quiere decir esto? Que las fuerzas, digamos, en este lado o en esta sección sería igual a las fuerzas en esta sección de acá. Entonces, al proceder a hacer el análisis, quiere decir que si nosotros analizamos esta sección,
podemos analizar solamente esta sección y obtenemos las reacciones internas para cada uno de los elementos de la estructura, ya que solamente analizaríamos esta parte y estas fuerzas serían las mismas fuerzas, el mismo valor de esta sección de acá. Entonces nosotros empezamos analizando el nodo G, este nodo de aquí. Una condición que hay que tener en cuenta, y es que para realizar este procedimiento hay que tener en cuenta que como máximo deben haber dos incógnitas en el nodo, ya que solamente contamos con dos ecuaciones de equilibrio. Entonces empezamos analizando el nodo G. Entonces lo primero que hacemos es dibujar un diagrama de cuerpo libre de este nodo. Hacemos un corte imaginario. Aquí analizamos este nodo de acá. Analizamos este nodo de aquí, Entonces, como se observa aquí, analizamos el nodo. Realizamos el diagrama de cuerpo libre donde esquematizamos cada una de las fuerzas que actúan en el nodo. Aquí tenemos la fuerza de 3.655, que es esta fuerza de acá. Tenemos la fuerza FG, tenemos esta fuerza de acá, que es la fuerza FG, y la fuerza FGH, que es esta fuerza de acá. Obviamente, porque no sabemos si la fuerza está en tensión o en compresión, entonces lo que se hace, o lo que hicimos fue tomar la fuerza saliendo del nodo. En este caso aquí las fuerzas se toman saliendo del nodo. Entonces aplicamos digamos las ecuaciones de equilibrio, hacemos sumatoria de fuerzas en Y. Para este caso encontremos la fuerza de 3.655, que es negativa porque va hacia abajo. Manda aquí especificamos, tomamos positivo la dirección hacia arriba. Tenemos la fuerza FGF, esta fuerza que va hacia acá, obviamente tendría una componente en Y que es positiva, obviamente sería FGF por seno de 25 grados más la fuerza de 21.93 kilonewton, que es que sería la reacción en ese punto. Obviamente, simplificando el cálculo, obviamente tenemos una fuerza de 43.24 kilonewton. Obviamente aquí nos da negativo, que quiere decir que el sentido que se tomó, digamos, va en sentido, es decir, que la fuerza no va saliendo del nodo, sino que iría entrando al nodo, como es el caso aquí. Aquí la fuerza se dibuja aquí entrando al nodo. Ahora hacemos sumatoria de fuerzas en X. Tenemos la fuerza, obviamente la fuerza FGH. Obviamente esta fuerza va hacia acá, y obviamente es negativa. Tenemos la fuerza FGF, que también es negativa. Entonces, así, simplificando el cálculo, obviamente aquí nos quedarían, lo que hacemos es reemplazar la fuerza FGF aquí. Obviamente lo reemplazamos acá en la ecuación, y despejando FGH nos da que la fuerza tiene un valor de 39.19 kilonewton. Ahora hacemos un análisis del nodo, de este nodo aquí, el nodo H. Obviamente, como se puede observar aquí, este elemento, este nodo, digamos, tiene tres fuerzas, ¿no? Teníamos la fuerza FHG, la fuerza FHI, y tenemos la fuerza FHF en este caso. Entonces, como podemos observar, este elemento de aquí es un elemento de fuerza cero. ¿Por qué? Porque estos dos elementos son colineales, y este es perpendicular a estos dos elementos, y ninguna fuerza externa actúa sobre el nodo. Por lo tanto, este elemento de acá es un elemento de fuerza cero. Quiere decir que esta fuerza es igual a cero. Entonces, si hacemos el diagrama de cuerpo libre, entonces obviamente esta fuerza es igual a cero, y tenemos estas dos fuerzas
la fuerza FHG sería igual a la fuerza FHI. La fuerza FHG ya la habíamos calculado, que sería esta fuerza, la fuerza FGH, es la misma, es de 39.19 kilonewton. Y obviamente hacemos sumatoria de fuerzas en Y, tenemos que esta fuerza es igual a 0. Ok, ahora analizando esto, ahora hacemos un análisis en el nodo F, este nodo de acá. Ya sabemos que esta fuerza es 0. Tenemos esta fuerza que ya la conocemos, FGF. Tenemos esta fuerza. Estas dos nos quedarían dos incógnitas, que sería la fuerza EF y la fuerza FI. Hacemos nuestro respectivo diagrama de cuerpo libre. Aquí representamos la fuerza FFI, tenemos la fuerza FF, que es nuestra incógnita, y tenemos esta fuerza que sería la fuerza esta fuerza de aquí sería la fuerza FGF, que sería que ya la habíamos calculado por acá, que sería esta fuerza de acá, esa fuerza que es 23.24 kilonewton. Obviamente aquí lo dibujamos, la fuerza saliendo del nodo. Obviamente esta fuerza sale del nodo, perdón, sale del nodo. Entonces, perdón, en este caso sí entraría al nodo, perdón, entra en este caso esa fuerza 43.24 entra al nodo. Entonces aplicamos nuestras ecuaciones de equilibrio. Tenemos la fuerza FF, obviamente en este caso estaría entrando al nodo. Tendríamos la fuerza FFI que iría saliendo, lo dibujamos saliendo del nodo. Entonces tenemos que la fuerza FFE, hacemos sumatoria de fuerzas en X, tenemos esta fuerza por seno de 40 por seno de 65, tenemos la fuerza FFI por seno de 65 menos esta fuerza de acá, obviamente sería menos 43.24 por seno de 65. Entonces, simplificando esta ecuación, entonces nos quedaría una ecuación, obviamente aquí nos quedaría en función de FFI, que sería una incógnita. Obviamente hacemos ahora sumatoria de fuerzas en Y. Tenemos la fuerza FFI, el componente que va hacia acá, que es negativa por coseno de 65. Tendríamos la fuerza FFE por coseno de 65. Tendríamos la fuerza de 43.24 por coseno de 65 y tendríamos esta fuerza que va hacia abajo, que sería la carga externa, que sería de 7.31 kilonewtons. Aquí obviamente tenemos una ecuación, tenemos una segunda ecuación. Entonces lo que hacemos es reemplazar la ecuación 1, la reemplazamos en la segunda ecuación, así como está acá. Tenemos la fuerza FFI, reemplazamos esta fuerza, la reemplazamos aquí. Y simplificando los cálculos, podemos tener que FFI es igual a menos 8.65 kilonewton. Esto quiere decir que la fuerza no va saliendo del nodo, sino que entra al nodo. Aquí se esquematiza la dirección de la fuerza. Ahora reemplazamos esta fuerza, la reemplazamos en la ecuación 1, que está aquí, y obtenemos la fuerza FF. En este caso sería 43.24 menos 8.65 kilonewtons. Obviamente tomamos el valor negativo, ¿no? Y esto nos da 34.59 kilonewtons. Ahora ya hicimos el análisis del nodo F, ahora analizamos el nodo I, este nodo que está aquí. Obviamente tenemos la fuerza FFI que acabamos de calcular, tenemos la fuerza HI, tenemos la fuerza IJ y tenemos esta fuerza que va hacia acá, que es la fuerza IE. Obviamente esta la conocemos, tenemos dos incógnitas, por lo tanto podemos aplicar las ecuaciones de equilibrio. Entonces, analizando el nodo I, hacemos el respectivo diagrama de cuerpo libre.
tenemos la fuerza, esta fuerza FI, que es esta fuerza de acá, FIH, y tenemos la fuerza FIJ, que sería esta fuerza de acá, y tenemos esta fuerza que es la fuerza que FIF, que acabamos de calcular, que nos dio 8.65 kN. Esta fuerza ya la habíamos calculado, que era 39.19 kN. Entonces tenemos estas dos incógnitas, que es la fuerza FIJ y la fuerza FIE. Nos aplicamos nuestras ecuaciones de equilibrio. Tenemos la fuerza de 8.65 kN por coseno de 25, haciendo sumatoria de fuerzas en X. Obviamente es negativo, y una componente que va hacia acá sería negativo, más 39.19 kN menos esta fuerza que es negativa. Entonces, simplificando el cálculo, esto nos daría una fuerza de 31.35 kN. Hacemos ahora una sumatoria de fuerzas en Y. Tenemos la fuerza FIE menos la fuerza menos esta fuerza, que es de 8.65 por seno de 25, que es la componente en Y de esta fuerza, simplificando, descomponiendo esta fuerza. Eso nos daría un valor de 3.66 kN. Entonces ahora, hacemos un análisis del nodo E, que es este nodo de aquí. Hacemos el respectivo análisis. Aquí tenemos la fuerza IE, tenemos la fuerza EJ y tenemos esta fuerza EF, que ya la habíamos calculado. Entonces nos quedarían dos incógnitas. Entonces realizamos, si nos vamos al diagrama de cuerpo libre, tenemos este nodo E, tenemos la fuerza de 34.59 kN, que ese es el valor de la fuerza FF. Obviamente aquí va entrando al nodo. Tenemos la fuerza FDE, como se especifica aquí en el nodo. Obviamente va entrando al nodo. Tenemos la fuerza FJ, que la desconocemos. Tenemos la carga externa y tenemos la fuerza FI, que va saliendo del nodo, que es de 3.66 kN, que fue la que acabamos de calcular. Entonces hacemos la sumatoria de fuerzas en Y. Tenemos menos FD, que es esta fuerza, por coseno de 65, obviamente negativo, menos FEJ por el coseno de 47, que esta fuerza iría hacia acá, más 34.59, que es esta fuerza de acá, por el coseno de 65, menos 7.31 newton, menos 3.66. O sea, aquí simplificando los cálculos, entonces aquí nos quedaría FED en función de FJ. Ahora hacemos la sumatoria de fuerzas en X. Tenemos la fuerza FD por seno de 65 menos FJ por seno de 47 menos 34.59 por seno de 65. Simplificando el cálculo, entonces aquí tenemos una segunda ecuación. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces reemplazamos la primera ecuación, que sería esta ecuación, la reemplazamos aquí en la segunda ecuación, como podemos observar acá. Entonces, simplificando los cálculos, tenemos que FEJ es igual a 10.41 newton. Como podemos observar, no es nada negativo, quiere decir que el sentido de la fuerza iría en dirección contraria. Eso va saliendo del nodo. En este caso quiere decir que la fuerza entraría al nodo. Ok, ahora ya teniendo FJ, lo que hacemos es reemplazar este valor en la primera ecuación, que es esta ecuación de acá, y eso nos daría como resultado la fuerza FED, que es el que equivaldría a 26.08 kilonewtons. Ok, ya analizando el nodo E, ahora procedemos a hacer un análisis del nodo D. Obviamente,
Ya conocemos este valor de esta fuerza, desconocemos el valor de DJ. Lo que hacemos en este caso, como pueden observar, esta misma fuerza CD debe ser igual a la misma fuerza de E. Entonces aquí simplificamos la fuerza de E, hacemos el diagrama de cuerpo libre, el nodo D,